tardes, hoy es 28 de septiembre del año 2022 y estamos hoy en Getafe Central Televisión para hablar de un asunto que yo creo que tiene la mayor importancia. La población cada vez es más mayor, cada vez envejece más en cuanto a la media edad y esta población necesita ser ayudada, ser auxiliada por trabajadores y trabajadoras que se encarguen de asegurar que el funcionamiento del estado de bienestar marcha y además marcha a un nivel adecuado. Si queremos mantenerlo, ese nivel del que estamos hablando, pues no nos queda más remedio que contar con un amplio sector de gente que se preste para realizar esos cuidados que necesitamos a partir de ciertas edades. Yo el primero porque ya paso de los 70, pero vamos, en cualquier caso, estamos hablando de una necesidad que tiene nuestra sociedad y una sociedad bastante importante. Eh, una de las cuestiones que se plantean es que los servicios que prestan estos cuidados no son en muchos casos servicios comunales, servicios municipales o servicios, diríamos, que presta el Estado, sino que son a veces y a menudo pues servicios que prestan empresas, que contratan trabajadores y que en muchos casos estos trabajadores, pues aunque estén cualificados, no están bien remunerados, no están bien pagados y no están incluso bien apreciados. Eso es un problema y un tema con el que vamos a lidiar hoy y con el que además tendrá que establecerse convenios y informes y contrataciones mucho más avanzadas que las que se están haciendo ahora en un futuro. Porque una de las cuestiones que vamos a ver es cómo el pato de este estado de bienestar que nos queremos dotar y que va no solamente para personas de edad, sino para personas discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas, para gente que está accidentada y que tampoco puede hacer las cosas por su propia cuenta, pues este sector es un sector muy amplio. Y vamos a hablar hoy sobre este asunto y para ello contamos con dos personas que son auxiliares del SAT municipal, que en este caso estamos hablando del Servicio de Ayuda a Domicilio, y que participan también en la plataforma estatal de este SAT. Son las siglas, como decíamos antes, del Servicio de Ayuda a Domicilio. Estamos hablando ahora, tenemos con nosotros a Concha Real y a Nieves Pérez. Buenas tardes, Concha, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes. Vamos a ver, yo creo que este es un sector ocupado mayormente por mujeres, ese es el tema. Quería que nos contarais cuáles son, pues, o cuál es la situación en la que os encontráis en el sector, y yo creo que no es de ahora, sino desde hace tiempo. ¿Qué destacaríais vosotras? Podéis empezar en el orden que queráis, cualquiera de las dos, o intervenir las dos sin ningún problema. ¿Cuál es la Pues situación en el...? Perdona, sí, eso es. no, la situación actual es peor que hace 30 años cuando empezó, 30 y pico años cuando empezó este servicio. Y digo que es peor porque al principio el servicio de ayuda a domicilio estaba en la mayoría del territorio español, estaba municipalizado o lo hacían en pequeñas asociaciones o fundaciones, y con la llegada de la ley de dependencia en el 2006, que se profesionaliza de alguna manera este sector, lo que hace es que se quedan las grandes empresas de la construcción, principalmente como Clece, SACIR, Domusvi, Asispa, grandes empresas se quedan con estos contratos públicos, y lo que genera es se nos exige ser profesionales sociosanitarios por la Unión Europea. Sin embargo, no se nos eh, se nos da un salario ni se nos reconoce como personal sociosanitario, como profesionales del cuidado. Somos la mayoría del sector, hay entre un 96 y un 98% de mujeres, cada vez hay más hombres. Lo que ocurre que por las características del servicio, sobre todo por el bajo salario, los hombres tienden a buscar a trabajar más en residencias. El problema de la ayuda a domicilio es que, y hablo de todo el territorio español y por supuesto es lo que ocurre en Getafe, es que no hay jornadas completas, son jornadas de 25 o 30 horas,
Con un salario bajo, lo que nos aboca como mujeres es a buscar otro trabajo por las tardes, siempre que no tengamos jornada partida, que hay veces que tenemos servicios de tarde-noche para asear y acostar a personas en situación de dependencia o en situaciones vulnerables. Y con un salario de 700, 800 euros lo que nos aboca es muchas veces a trabajar en negro, cosa que no nos gustaría hacer porque, Ujú. porque este trabajo es un trabajo vocacional y incluso buscar un trabajo los fines de semana, con lo cual ni hay conciliación familiar y además somos mujeres profesionales trabajando con una población muy vulnerable y nosotras somos igual de pobres que nuestros usuarios y usuarias. Ujú. Os quería hacer varias preguntas, pero la primera sería, choca un poco porque aparentemente cada vez se necesita más gente para auxilios a la población, a esta población diríamos que necesita de ayuda, pero sin embargo choca que solicitando o habiendo demanda de puestos de trabajo, pues a la gente no se le esté pagando más adecuadamente. ¿Estoy en lo cierto porque ha venido en los últimos años, ha venido una gran cantidad de gente de fuera que se dedica a este tema a este tipo de trabajos? ¿Se ha precarizado hasta tal punto que hoy día sobra gente o es al revés? ¿O la demanda es cada día mayor? No, no, el hecho de que haya compañeras migrantes que estén Ujú, haciendo el trabajo de empleadas de hogar o de auxiliares de ayuda a domicilio, que muchas de ellas son tituladas superiores en su país, no, que no pensemos que no vienen con una titulación y además aquí se les obliga a tener la titulación homologada por la Unión Europea, eso ha hecho que esto no reviente, porque es verdad que antes la cuidadora era la mujer, pero en el momento que la mujer española sale al mercado laboral, queda un vacío del cuidado de las personas mayores, de los padres o de las personas con discapacidad que hay que solucionar. El problema no es que al venir mucha gente de fuera haya menos trabajo y por eso se precarice. No, no. El problema está en que el servicio de ayuda a domicilio es un servicio público y se ha externalizado. ujú, ujú. Para hacerlo más gráfico es la administración pública paga entre 17 y 20 euros la hora de trabajo y a nosotras, las que llevamos ya cierto tiempo con cierta antigüedad, nos pagan a 7 euros la hora. Esa Ujú. diferencia es la ganancia que tiene la empresa. Por eso esas grandes empresas que decía antes son las que ven un negocio muy lucrativo en los contratos públicos de las administraciones. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la razón básica, te quiero decir, de si les sale más caro en teoría, o entiendo que a lo mejor les puede costar igual, cuál es la razón por la cual los ayuntamientos, que yo entiendo que son el núcleo central, corrígeme si me equivoco, los ayuntamientos están contratando a empresas en lugar de tener una empresa pública, como por ejemplo ocurre en Getafe con Lima, para ciertas labores de mantenimiento de la jardinería o de la limpieza, etcétera, pues puede que tenga alguna empresa contratada, pero básicamente lo realizan trabajadores de Getafe que están contratados por la empresa pública del ayuntamiento. No se han creado empresas públicas en Madrid, por ejemplo, que puedan llevar digo, en Madrid o en otros sitios. ¿Nos puedes comentar si el sector, los ayuntamientos tienen empresas que a lo mejor sería una de las salidas que podrían tener para evitar problemas con la contratación directa como funcionarios del Claro, ayuntamiento? claro, efectivamente, para ser personal del ayuntamiento, personal laboral o funcionario, tienes que pasar un concurso de oposición. Si tú no lo has pasado, puede ser personal que trabaje, o sea, vamos a ver, este servicio público se puede hacer a través de una remunicipalización, porque en sus inicios lo llevaban muchos ayuntamientos, se externaliza. Se puede remunicipalizar a través de una empresa pública, como en Getafe, como es el caso de Lima. Cuando los ayuntamientos dicen que eso no es posible, no es viable, no es verdad. De hecho, ningún ayuntamiento ha hecho un estudio de viabilidad de la remunicipalización. A mí me gustaría que cuando me dijeran que no, me pusieran delante un estudio de viabilidad de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. Porque ya de entrada, la administración pública que sea, el ayuntamiento en este caso, lo que se ahorraría de entrada el IVA, con lo cual ya ahí es una ganancia. Y además es que un servicio público debe de gestionarse desde la administración pública más cercana, que en este caso es el ayuntamiento.
El hecho de externalizarlo es, entre otras cosas, porque se quitan problemas de encima, se quitan el problema de la contratación, pero Ujú. vamos, a través de una empresa pública es viable y de hecho se dan casos como una parte del Ayuntamiento de Pamplona está remunicipalizado, en Chiclana está remunicipalizado, en Jerez de la Frontera y ahora mismo se va a remunicipalizar, creo que es San Fernando, también de Cádiz. Ujú, ujú, ujú. Eh, Existen, o a mí me ha parecido ver que lo que existían en bastantes sitios, corrígeme, son cooperativas. Y estas cooperativas compiten con las empresas y lógicamente pues hacen una mejor labor en cuanto a hacer que parte de sus beneficios pasen a ser de los socios y también de los trabajadores que trabajan en ellas. He visto, por ejemplo, que en Andalucía hay una cooperativa, por ejemplo, de personal que se dedica a este tema, a los servicios de ayuda, y, por ejemplo, tiene cerca de 4.000 personas. ¿Eh? He visto que en Bilbao, por ejemplo, hay otra empresa también que se dedica a este tema, que tiene como 500 o 600 personas trabajando, igual que la de Andalucía, pues funcionan las dos con mucho éxito. ¿Se está dando este tema de crear cooperativas para competir o se está dando por parte de los ayuntamientos? Yo conozco, son casi tres preguntas en una. Conozco, por ejemplo, en muchos pequeños municipios, pues se montaban cooperativas especialmente de mujeres de los pueblos, para que pudieran trabajar en este servicio con la gente mayor principalmente de los pueblos. Y hay muchas cooperativas, en bastantes pueblos son cooperativas pequeñitas, pero que funcionan. Yo he mencionado antes esas dos grandes, pero he mencionado, ahora yo pondría también como ejemplo muchas que hay, y cuando digo muchas son cientos en España, en pueblos más pequeños. ¿Eso funcionaría en Getafe? ¿Habéis tenido algún acercamiento con las autoridades para este tema? ¿Os han ofrecido algo para tratar de montar una cooperativa y contratar personal, por ejemplo, que pueda, o los sindicatos lo han hecho? Son varias preguntas en una, ¿eh? Luego nos puedes dar, porque nos interesa saber qué cooperativas en Andalucía y en el País Vasco son las que están funcionando con un Ujú, volumen de gente tan grande, porque es importante, no tenemos conocimiento de ello. En cuanto a lo de que hay pequeñas cooperativas en pequeños pueblos, efectivamente, hay muchas veces que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, en los pequeños municipios sí que tienen una gestión donde la contratación es mucho más directa y se pueden organizar las trabajadoras en pequeñas cooperativas. En el caso de Getafe, lo que se les ha propuesto al ayuntamiento es la remunicipalización de la ujú, ayuda a domicilio a través de Lima, a través de la empresa municipal de Lima. Los sindicatos, en concreto en comisiones obreras, que es un sindicato al que yo pertenezco, está en la mesa por la remunicipalización y uno de los servicios que está pidiendo que se municipalice es el servicio de ayuda a domicilio. Pero el ayuntamiento de Getafe, concretamente el PSOE, no tiene ningún interés en remunicipalizar este servicio. Dice que es imposible, que es imposible. No es imposible. Yo la pregunta la vuelvo a trasladar. eh, que hagan un estudio de viabilidad y demuestren que realmente no es posible. Creo que no hay voluntad política, que no les interesa. Y en cuanto a lo de en Getafe, si funcionaría una cooperativa, para hacer una cooperativa tienes que tener cierto capital. ujú. Somos una población, mujeres, y muchas de ellas somos familias monomarentales, con lo cual el poder adquisitivo es el que es y con lo que ganamos es muy difícil decirle a la gente que haga una cooperativa en un ayuntamiento que tiene superávit y que además podría perfectamente gestionarlo de forma directa, ya digo, a través de la empresa municipal que tiene. Y luego quiero recalcar que al principio el Ayuntamiento de Getafe ofrecía este servicio a través de una asociación eh, que la llevaban mujeres muy, muy valiosas en su momento, cuando se crearon los primeros ayuntamientos democráticos, que era AGAD, Asociación Getafense de Ayuda a Domicilio, y eran mujeres las que lo gestionaban. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ha ocurrido en toda España, que cuando salió la ley de dependencia en el 2006,
los contratos se los llevaron las empresas grandes con las que no es imposible, el precio hora es imposible competir, efectivamente, como dice Nieves. Es imposible competir con ellos porque ellos tienen macroestructuras que no tiene una pequeña cooperativa. Y en la administración pública lo que quiere es quitarse problemas. Entonces, y además la precio hora te lo va a cobrar más barato que una cooperativa o que una asociación pequeña, pues te quita del medio con una empresa grande. Que otra de las cosas que sí que yo hemos visto en todos estos años que ha perdido la calidad del servicio de ayuda a domicilio en cuanto que ha pasado de ser antes la empresa, la asociación o la cooperativa hablaba de los usuarios. Ahora las empresas hablan de horas facturadas. Es la diferencia del concepto que se tiene una empresa pequeña que está por un servicio público con una buena gestión y dando calidad a los usuarios. No solamente hablamos del problema de la precariedad laboral y salarial de las auxiliares, sino de la calidad que se da a la persona a la que se le da el servicio. Es que las empresas grandes no hablan de usuarios, hablan de horas facturadas y eso es muy triste, eso ya dice mucho. ¿Qué problemas son los que básicamente habéis visto en las empresas? Porque yo he leído, por ejemplo, que a la hora de hablar de horas facturadas, pues lógicamente si trabajan X horas y por lo que sea, pues una trabajadora asiste a un domicilio y no está en el domicilio esa persona, pues teóricamente no la facturan como tal, aunque se haya desplazado. Estamos hablando de pequeños detalles, por ejemplo, por el cual la empresa trata de ahorrar al máximo a costa de los empleados. Lógicamente, si su mano de obra pues es esencial porque es el 60 o el 70% de los gastos que tiene la empresa, pues lógicamente donde va a hacer más incidencia en reducir, diríamos, el coste, pues va a ser en el precio de la mano de obra, en lo que esté pagando. Pero ¿qué temas, qué problemas habéis visto vosotros, sobre todo en las empresas, a la hora de pagar a la gente y de qué problemas son los que viven día a día a la hora de pagar a la gente y de mantenerlos en condiciones? A ver, se dan varios casos. Vamos a ver, por ejemplo, en Getafe, un usuario si no avisa con 24 horas de antelación que no va a estar en el domicilio porque pueda tener un ingreso y la Ujú. familia no le ha dado tiempo a avisar a la empresa le va a facturar a ese usuario, le va a poner las 2 horas o las 3 horas o la hora que tenga de servicio. Quien no lo cobramos somos las trabajadoras. Ese era el ejemplo que quería llegar, sí, sí. Es que Eso eso sucede, ¿no? parece, eso sucede. Es decir, yo voy a un domicilio a las 8 de 10 de la mañana, llamo al timbre y nadie me contesta, yo llamo a la oficina, espero un tiempo, vuelvo a llamar, intento entrar al domicilio y si veo que no hay respuesta, yo llamo a la empresa y la empresa tiene los teléfonos de contacto porque por la ley de protección de Ujú. datos nosotros no tenemos los teléfonos de los usuarios ni de sus familiares y es la empresa la que se pone en contacto con el usuario, con el familiar. Si no lo ha avisado, a nosotros lo que nos hacen es que nos adelantan los servicios, si es que se puede, o nos dan otro servicio. Pero esa empresa al ayuntamiento le va a facturar las horas de servicio contratadas, pero a nosotras no. Nosotros lo dejamos en débito. No sé si me he explicado. Sí, pero cuando dices en débito quiere decir que tienes que Que le van a cobrar. tienes que volver a trabajar esas horas. Sí. O sea, la empresa lo cobra, pero a nosotras no. Nosotros las debemos. Pero eso es una ilegalidad palpable. Ya os ha dicho el ayuntamiento en este caso que hace de pagador, ¿no tiene inspectores que ese tipo de cosas las resuelva No, directamente? no, no, porque verás, Eloy, el primer problema que tiene el ayuntamiento, no de Getafe, sino todos los ayuntamientos de España, es que los servicios sociales están Saturados. sobrepasados, sí. Entonces, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales no hacen su trabajo, hacen un trabajo meramente administrativo. De hecho, cuando una persona va a pedir un servicio de ayuda a domicilio, la trabajadora social tiene un montón de expedientes y
Y como no puede hacer un seguimiento de ese servicio, lo que hace es que le pone, si la señora necesita un servicio de baja intensidad, ellas ya directamente ponen todas las cruces para que no vuelvan, porque se supone que va a empeorar, para que no tengan que volver a pedir ese servicio. Es verdad que se hacen revisiones a través de la trabajadora social de la empresa y la trabajadora de la empresa siempre va a intentar facturar horas, efectivamente, pero no hay un seguimiento de los servicios sociales de este servicio. Yo ya lo comenté en el ayuntamiento que con una población que ha envejecido, con una población que tiene otro tipo de problemas, porque tiene mucha población migrante, mucha población en situación de vulnerabilidad, ¿cómo es posible que no haya más trabajadoras sociales? Es verdad que tenemos el problema del techo de gasto con la ley Montoro, pero es que lo que tú, o sea, el gran problema es que las trabajadoras sociales no hacen un seguimiento de este servicio, con lo cual el ayuntamiento se tiene que fiar un poco del seguimiento que hace la empresa, y la empresa desde luego eh, estará estipulado así, que horas que no se han avisado, no las pierde la empresa, se las cobra el ayuntamiento. Quien no las cobramos somos nosotras. Como por ejemplo, todos los problemas que tenemos con una empresa privada. Los desplazamientos. Hay veces que nos mandan desde el barrio de Juan de la Cierva, te pueden mandar a Perales del Río, al sector 3, a la Lóndiga. Y ellos cuentan con Google, le dan a Google el desplazamiento. El desplazamiento cuenta desde la parada del autobús del barrio que tú estés al barrio que tú vayas, pero ni se cuenta el desplazamiento desde el domicilio del que tú sales hasta la parada del autobús o de metro, ni cuenta que el metro o el autobús puede tardar 5 minutos, 15 minutos si lo has perdido el autobús, y cuando tú llegas al otro desplazamiento, hasta que tú te trasladas al domicilio al que tienes que prestar el servicio, también pueden pasar 5 o 10 minutos. Puede ser que un desplazamiento de barrio a barrio tengas entre la llegada y el desplazamiento por transporte media hora, y a ti te van a poner 12 minutos, porque si Google establece que el autobús tarda 12 minutos de esa parada a la parada más cercana, el resto de tiempo lo pierdes. Cuando tú esos todos los minutos los vas acumulando al cabo de todo el mes, Ujú. tú estás regalando Varias horas, sí. muchas horas a la empresa. ¿Y qué es lo que factura la empresa en estos casos al ayuntamiento? Solamente, claro, Nieves, cuando quieras tú puedes intervenir. Es que, Ahora eh, hacemos una pregunta directa para que intervenga. sí, porque la timidez es lo que tiene. Sí, Es muy buena profesional, pero le puede la timidez. El problema, perdona, me he ido. sí, sí, sí. Creo que me has preguntado. No, te preguntaba si ese servicio, cómo lo facturaba, es decir, a ti te empiezan a pagar a partir de la bajada del autobús, vamos a decirlo, pero ¿cómo lo facturan al ayuntamiento? No, 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 es que ese es el problema, que como el ayuntamiento no paga desplazamientos, Ujú. la empresa intenta, como eso no hay un ingreso, intenta quitártelo como sea, intenta quitarte minutos. Los desplazamientos cuentan a cuenta de la empresa, no de los ayuntamientos. Sí, 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 sí. Bueno, aprovecho para preguntarle a Nieves, bueno, ¿cuáles son los temas más importantes, los problemas más importantes que tú te encuentras a diario a la hora de hacer tu trabajo? Pues cuando llego a una casa y en vez de hacer mi trabajo me piden limpieza general, tal cual, porque realmente nos venden como limpiadoras, Ajá. no como sociosanitarias. Entonces Eh, tú tienes que explicarle a algunas señoras que tú eres una sociosanitaria, que has hecho unos estudios, que tienes una titulación y que estás aquí para hacer su aseo personal, hacer su compra, ir a la farmacia, acompañar paseo, charlar, ujú, y es ujú. un apoyo. Limpieza, pero es un apoyo. Sí, Y sí, sí, ellas lo sí. que dicen es que están bien, que su compra pues lo hace su hijo, ella puede perfectamente caminar sola, que ella necesita una persona de limpieza porque no lleva al tío. Entonces a ti te dicen que bueno, que es de prevención, las tienen como de prevención, porque el día de mañana pues llegará un momento que necesitarán Sí, de sí, nuestra sí, sí, ayuda. sí, sí. Pero realmente la gran mayoría últimamente nos venden como chica de limpieza, con lo cual llegamos y dicen, ya está aquí la chica de limpieza. No, señora, yo Ajá. soy auxiliar. Ah, sí, eres la auxiliar de la limpieza. No, señora, soy auxiliar sanitaria. Y esto Sí, no se le mete a la cabeza. Y cada vez cada vez nos más. venden más como limpiadoras. Y eso a mí, por lo menos, me pone
Entiendo, sí que es un Fenomenal. tema. ¿Qué porcentaje venís haciendo de limpieza y, por ejemplo, en este caso, limpieza y cuidado en este caso? ¿Qué podríamos decir? ¿Un 50% o no tanto? No. Depende, ¿no? Yo Varía. por lo menos no, un 80 de limpieza y un 20 de cuidados. A mí cuando me dan un SAT, realmente lo que es un SAT, me encanta. Sí, Tener una sí, sí, persona sí, que sí. cuidar, hacerle la limpieza, pero su mantenimiento, hacerle la comida, asearle, cuidarle, eso sí. Pero cuando me toca, y lo siento mucho, una señora que tiene su casa más limpia que la mía, yo muchas veces digo, ¿qué carajo hago yo aquí en esta casa? Sí, 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 sí. Sinceramente, cuando sé que hay mucha gente esperando, porque a mí me lo dicen, que llevan esperando un montón de años y que no les dan la ayuda, no sé por qué, y que están esperando porque están súper mal, están encamados o están, no se pueden mover, están en silla de ruedas, y que dan a la gente que de verdad, que yo tengo unas cuantas y que de verdad, que su casa está mejor que la mía. Sí, sí, sí. No vas a ir de 2 horas de limpieza y tú en media hora sabes que te lo vas a hacer, y Ujú. además que tiene una limpiadora como una limpieza general. O sea, tú vas todos los días y quieren su cuarto de baño como la patena. O sea, y a veces alguna de ellas hasta se agachan mejor que tú. Ujú. Porque muchas estamos mal de la Pues espalda, de los brazos, de las muñecas. sí, sí, no me extraña, teniendo que hacer esfuerzos con gente que a lo mejor tiene sobrepeso. Pues a mí me gustaría, para ir rematando, que no sé, cualquiera de las dos, o Nieves o Concha, pues me digáis básicamente cuáles serían los objetivos que ahora tenéis con esta situación que se está dando, los objetivos que tendríais a corto plazo o medio plazo aquí en Getafe y que os gustaría cambiar o resituar. Bueno, una prioridad nuestra de la mayoría de la plantilla sería la remunicipalización, Ajá. que fuera gestionado por el ayuntamiento a través de la empresa pública. Otro de los objetivos a ganar es que nos gustaría que fuera un trabajo multidisciplinar. Es decir, que nosotros es que somos las personas que realmente conocemos la realidad de las necesidades de estas personas, pero al final somos las que menos contamos, porque toda la información se pasa a la empresa y la empresa es la que da la información tanto al ayuntamiento como a los familiares. Un servicio de ayuda a domicilio que en sus principios era así, era un trabajo multidisciplinar, es decir, la auxiliar de atención domiciliaria o de ayuda a domicilio debería estar en contacto con el médico de familia, la enfermera, la trabajadora social del ayuntamiento de zona y con el familiar. Y entre esas personas crear un cordón que protegiera realmente a la persona y a sus necesidades. Mientras que eso no sea así, el servicio es un servicio precarizado tanto para el usuario en su calidad como para las trabajadoras, Ajá. porque al final, es lo que decía Neves, al final el boca a boca lo que va generando y lo que va devaluando es este trabajo esencial que lo hemos sido en la pandemia, porque durante el confinamiento nosotras hemos dado servicio en Getafe, hemos hecho compras, hemos ido a las farmacias, hemos aseado a esas personas que no podían, les hemos hecho la comida y sin mascarillas, sin protección, y luego llegábamos a nuestras casas, tenemos familia, tenemos vida, y sin embargo, aun siendo el segundo sector más contagiado según el segundo estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, fuimos el sector más contagiado después del sanitario. Y no se nos ha reconocido, igual que no se ha reconocido el trabajo que han hecho los compañeros y las compañeras de residencias. Las auxiliares de ayuda a domicilio siempre decimos que somos invisibles, pero no somos invencibles, ¿eh? Pues os agradezco mucho que hayáis estado esta tarde con nosotros y esperamos que estos objetivos que tenéis pues se vayan logrando, se vayan consiguiendo y de alguna manera esa precarización empiece a desaparecer. Y muchas gracias por haber estado con nosotros, en este caso tanto a Nieves como a ti, Concha, y confiamos en veros pues en un futuro y que este tema pues quede mejor resuelto que lo que está ahora. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotras.